Senador, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Para mí compartir este espacio con ustedes. ¿Está contento en UNEN? ¿En el Frente Amplio UNEN? A ver, creo que es un espacio que ha despertado expectativas políticas en la sociedad. Los otros días leí un artículo de Rosendo Fraga, muy bueno. Hacía un análisis de las elecciones, analizándolo desde el punto de vista electoral, ¿no? Hacía un análisis de las elecciones del 2009 hasta ahora. En el 2009, cuando fueron todos juntos, sacaron un porcentaje cercano al 30%. En el 2011 fuimos todos separados, pero si uno sumaba lo que sacó Alfonsín, lo que sacó Wiener, lo que sacó Stolbizer, también estábamos cercanos al 30% de los votos, ¿no? Que es el porcentaje que también tiene Scioli y que aparentemente también tendría Massa. O sea que aquí, desde el punto de vista electoral, aparece una oferta competitiva, con posibilidades de estar en una segunda vuelta, con muchas posibilidades, ¿no? Creo que el que queda un poco desplazado de esta pelea es Macri, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto. ¿Es de los filo Macri o no? No, a ver, yo creo que si uno quiere ser presidente tiene que ganarla a todos. Es decir, armar una interna para yo pasar la interna y quedar en la general, mucho no sirve, ¿no? Pero bueno, es una discusión que se está dando, creo que habrá que abordarla. Creo que las respuestas deben ser del conjunto de los partidos que componen el UNE, no puede haber respuestas individuales frente a esto. Podremos tener opiniones distintas, pero creo que debe haber reglas de juego que permitan a este espacio, cada vez que opinen o cada vez que definan alguna cuestión, sea la síntesis del pensamiento de los que allí están, ¿no? Inevitablemente se plantea una segunda vuelta de votando al no peronismo, sea Massa o sea Scioli. Los peronistas dicen es como Braden o Perón, pero ¿se imaginan una disyuntiva es el peronismo o lo que sea Macri, los radicales, los socialistas? No, nada que ver. Yo creo que las circunstancias en las que se dio Braden y Perón no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? A ver, el peronismo, yo quisiera saber qué es el peronismo hoy. En nombre del peronismo en este país se produjo un proceso privatizador, yo diría escandaloso. En nombre del peronismo también se produjeron procesos estatizadores. En nombre del peronismo se avanzó en políticas estatistas, en nombre del peronismo se avanzó en políticas liberales. Yo qué sé qué es el peronismo. Está gorila. Mire que yo soy muy gorila. Yo definiría también esto. ¿Qué se entiende por gorila? No, sí, yo siempre me defiendo, digo. Sí. ¿Por qué no discutimos también esto? ¿Quién es el gorila? ¿Quién es el gorila? Es decir, ¿qué intereses defendió Menem? ¿Menem defendió los intereses populares? Yo creo que no, honestamente lo digo. No, claro. Y creo que muchas de las políticas que se están llevando adelante, ¿qué diferencia hay entre Kicillof y Martínez de Oz? Epa. ¿Y cuáles las políticas económicas del endeudamiento, altas tasas de interés, retracción del empleo? Díganme qué diferencias hay. No, pero ahí yo no lo voy a defender a Kicillof precisamente, pero digo, no hay un endeudamiento a la historia que pasamos creo que de 9.000 millones a 45.000 de la deuda. Es más, este gobierno se ha técnicamente desendeudado. ¿Cuánto es el endeudamiento interno que tiene este gobierno? Ah, bueno, pero digo, con los organismos internacionales. Con los jubilados, bueno, digamos. Y hoy para volver a ser financiación del Estado están volviendo a recurrir al endeudamiento. Es decir, la crisis energética que hay, la desaparición del Estado en el mercado energético, bueno, son síntomas de políticas que están muy lejos de ser la que ellos dicen que promueven, ¿no? Entré en esto de buscarle un perfil ideológico que algunos dicen está pasado de moda, pero defíname ideológicamente estos 11 años de kirchnerismo. Es difícil definirlos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque ellos han abrazado distintas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, sin ir más lejos, han demostrado tener una intolerancia para la convivencia democrática muy grande. Esto de que tengamos que vivir en la Argentina entre patria y antipatria, ¿por qué? Yo quiero a mi país igual que lo quiere cualquier otro ciudadano argentino y a veces tenemos opiniones distintas sobre un determinado tema. Y si nosotros no logramos entender de que todos que estamos en este país tenemos las mejores intenciones cuando discutimos esto, estamos muy mal. Esta es una ideología que roza, yo diría, lo fascista, lo totalitario. A ver, salvando las distancias, no estamos ante un gobierno. Su poco apego a las formas republicanas, por ejemplo. Es decir, ellos hacen funcionar las instituciones en función de los caprichos del poder. Yo siempre lo digo, a ver, no es que las instituciones sean buenas o malas en sí mismo, tiene mucho que ver cómo nosotros las hacemos funcionar. ¿Quién puede discutir que el Congreso, digamos, sería el emblema de la República? Sí, nadie. Cada vez que se ha avanzado sobre la República, el único poder del Estado que desaparece es el Congreso. El Ejecutivo siguió funcionando con las dictaduras. Los jueces también. El emblema republicano es el Congreso. Fíjense cómo hacemos funcionar el Congreso, como una escribanía de la Casa de Gobierno. No hay posibilidad de discutir una coma,
un punto, de cambiar una palabra. Es decir, hay una mayoría que abrumadoramente se impone en cada tema que son polémicos, que la oposición podría aportar. Bueno, ¿cómo definimos la ideología de este gobierno? Y raya con actitudes totalitarias, malversa el funcionamiento de cualquier institución republicana. Si no podemos lograr una convivencia que nos obligue a superar las diferencias que hoy tenemos. Impulsa un capitalismo de amigos que está muy lejos de impulsar el interés general. Avasalla en el federalismo, con un discurso federal, pero avasalla en el federalismo. Es decir, hablan de la necesidad de proteger a los pobres y no hay una política impositiva más regresiva que la que este gobierno impulsa. A ver, ¿quiénes pagan impuestos en este país? El trabajador, el famoso impuesto a las ganancias. El que produce y el que consume con el IVA. El que especula no paga impuestos. Uno puede ganar fortunas en la bolsa de valores y no paga un solo peso de impuestos. Bueno, si tuviéramos que definir todas estas cuestiones, yo diría que estamos muy lejos de que este sea un gobierno progresista, ¿no? Usted hablaba del tema del desapego, y yo comparto, a las instituciones republicanas. Estamos en mayo, formalmente. El Congreso está casi sin funcionar, salvo Repsol o alguna cosa por ahí, y hay mayorías del oficialismo. Bueno, algo que tenga interés el Ejecutivo, si no, no funciona el Congreso. Para que el Congreso funcione tiene que haber algún interés determinado del oficialismo en algún determinado tema. Y no hay posibilidad de cambiar absolutamente ni una sola coma. No hay ninguna, digamos, la Presidenta pareció, cuando abrió las sesiones el 1 de marzo, pareció como más contemplativa con la oposición. Bueno, Los hechos... Ellos predican con el ejemplo de una manera distinta a lo que dicen con la palabra, ¿eh? Es decir, lo que ellos predican con el ejemplo no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego dice. El Congreso funciona como una escribanía y se tratan los temas que le interesan únicamente al oficialismo. Yo planteaba, cuando comenzamos el programa, un ejemplo quizá nimio en términos de la trascendencia de dinero y demás, a mí no me parece tan poco importante, que es estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que nació como un esfuerzo de las madres para correrse de lo que ellas decían era un programa neoliberal de las universidades clásicas y demás, y que hoy tiene una deuda estimada en 200 millones de pesos con investigaciones judiciales que, por ejemplo, involucran a Sergio Soclender. Está en el Senado el proyecto de ALAC de estatizarlo. Usted me decía, no lo conozco específicamente, pero ¿qué impresión le da esto? No, es una barbaridad, así como está planteado, ¿no? Pero además yo creo que el tema universitario pasa también por otros andariveles que son mucho más importantes y mucho más serios. A ver, nosotros estamos de acuerdo. Yo para ir a estudiar a la universidad tenía que hacer 2.000 kilómetros. Yo estudié en Santa Fe y vivía en Chubut, tenía que hacer 2.000 kilómetros para estudiar. Y los de mi generación todos nos teníamos que ir de la provincia para estudiar porque no había universidades en la región patagónica. Yo veo bien esto de que aparezcan nuevas universidades que permitan el acceso de la gente a las universidades. Pero también hay que tener cuidado con esta proliferación de universidades que han habido, que no sé si garantizan o no la excelencia en los niveles de educación que tienen que dar. Realmente no sabemos qué programas de estudios tienen, con qué finalidad han sido creadas. Es decir, yo creo que el tema universitario va un poco más allá de la universidad, de la estatización o no, de la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. Creo que tendríamos que profundizarlo mucho más, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, que hay una causa judicial y un administrador sospechado como Soclender aquí, ¿no? Sí, bueno, esto es un escándalo. Como también, a raíz de un tema muy puntual que ocurrió en la provincia del Chubut, con el tema de la concesión del yacimiento Cerro Dragón, que aparecen certificando reservas universidades, sin mucho rigor técnico ni mucho rigor científico, trabajos que cobran bastante bien a las empresas que lo piden. Creo que el tema de la universidad es un tema para verlo en muchas cuestiones, ¿no? Ya que salió el tema con las madres, no estoy de acuerdo en ese tema, pero creo que también que el tema universitario amerita que le prestemos un poco más de atención. Hablando sobre el tema del Cerro Dragón y las concesiones y las prórrogas a, ya ni me acuerdo, 35 o 40 años que se dieron, ¿no? Yo diría hasta el agotamiento del yacimiento. Hasta que se termina. ¿Hubo algún tipo de reacción judicial o institucional en su provincia? Hay algunas causas judiciales. A ver, hay investigaciones que se están iniciando. En mi provincia nosotros hemos solicitado a la Procuración de la provincia, a la Procuración Fiscal, que inicie una investigación en función de estas denuncias. En el juzgado de Ercolini hay una denuncia aquí en Capital por asociación ilícita para que se investigue a Bulgeroni, a Das Neves y a Devido. ¿Y por qué digo esto? Digo, y tiene que ver con algo que titula La Nación, y lo veníamos conversando para acá, de que la Nación va a poner más atención en estas concesiones petroleras que firman los gobernadores. Yo voy a defender lo que dice la Constitución de que somos los dueños del recurso energético. Pero creo sí que esto debe hacerse dentro de una ley nacional de energía que hoy no hay. Los gobernadores actúan como si fueran jeques.
A este le doy, a este no lo doy. Han prorrogado concesiones como en el caso de Cerro Dragón, sospechada de corrupción, el ex gobernador de las 9, con informes de reservas truchos, porque acabo de recibir un informe de la Universidad de Cuyo, donde no da fe de un informe que ha certificado reservas para prorrogar esa concesión petrolera, donde se miden las reservas de una manera tal que, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que es la encargada de que los que van a cotizar a la bolsa proporcionen información confiable. Bueno, estas maneras de certificar no las tienen en cuenta por lo poco serias que son. Es decir, yo creo que todas estas cosas tenemos que verlas. Es decir, el país exporta energía por 20.000 millones de dólares, pero en estos contratos que firmó Das Neves, vuelvo a repetir, sospechados de corrupción, le damos al señor Bugroni la libre disponibilidad del crudo y si quiere exportar, que exporte. Entonces yo creo que yo voy a defender la potestad de las provincias. Pero lo que está mal que los gobernadores sean los gerentes de las empresas petroleras, que es como han venido actuando hasta ahora. A veces uno, y lo dice alguien que viene desde una provincia, se olvida de repasar lo que pasa en las economías regionales, en estos emprendimientos. ¿Cómo definiría a Mario Das Neves en el espectro político? Un hombre que fue un gran autoritario, para dar indicios, porque acá pareciera ser que hay cosas que solo ocurrieron en Santa Cruz, como por ejemplo echar al procurador. En Chubut también Das Neves echó al procurador, por ejemplo. Como fue Sosa en Santa Cruz. En Tierra del Fuego, doblar el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo. Meter preso al presidente de la oposición, al presidente de la UCR, sufrió cárcel por denuncias instigadas por el gobernador Das Neves. El juez que lo procesó en primera instancia terminó siendo luego miembro del Superior Tribunal de Justicia. Por supuesto que salió absuelto, pero en el camino lo denostaron, lo arruinaron económicamente, denostaron al radicalismo. Un intolerante, un hombre que no admite una crítica, yo creo que es un hombre políticamente peligroso. A propósito del tema de la justicia, usted integra, y ya hemos hablado del tema Campagnoli, juicio político, estuvo aquí el abogado, el doctor Campagnoli. El Estado hasta apeló la posibilidad de que mientras dure el proceso cobre el 100% de su sueldo. Y Campagnoli cree que es un perseguido político casi con un ensañamiento personal de Alejandra Gil Carbó, la procuradora. ¿Comparte esto? Sí. A ver, yo no conozco en detalle la causa de Campagnoli, pero sí he analizado la conducta de la procuradora Gil Carbó. La conducta de la procuradora Gil Carbó, para mí, está asignada por varias cuestiones. Primero, es una incondicional del poder político. Todos sus dictámenes van a ir en coincidencia con los caprichos del poder. Segundo, se ha encargado ella, yo por eso la he denunciado penalmente, se ha encargado, apenas llegó a la procuración, en las causas sensibles donde está investigado el poder, desplazar a los fiscales naturales de las causas y a poner fiscales que ella designaba, algunos sin acuerdo del Senado, ¿no? Y yo recuerdo cuando la interrogué en el Senado sobre causas que son sensibles al poder, las evasivas con que contestaba, que me llevó a que después yo no le diera el voto, porque dije, esta mujer no es confiable, y no es confiable, y actúa, y ustedes fíjense cómo actúa, los dictámenes que da, siempre direccionado hacia lo que el poder quiere, y a los fiscales que investigan cómo los desplaza. Campagnoli es un caso, por ejemplo. ¿Cuál cree que va a ser el destino del juez Ollarvide? Otra vez, a partir del caso Lius y demás, sospechado de, cuanto menos, actitudes no republicanas entre un poder y otro. Yo tengo que ser absolutamente franco en esto. El juez Ollarvide es un protegido del poder, no solo en la instancia del Consejo de la Magistratura, sino ya en el Senado, en aquel famoso juicio político. También el oficialismo fue el que impidió los votos para la remoción de Ollarvide. Sí, votaron... Si convengamos que la sociedad Ollarvide-PJ, no voy a hacer distingos en esto, viene desde hace muchos años. Ollarvide es un hombre que ha tenido causas, donde hombres del poder han estado comprometidos y en fallos que yo creo que son escandalosos los ha sobreseído o ha decretado sus faltas de responsabilidades. Y bueno, desde el poder, estos favores se los devuelven a Ollarvide cada vez, en este caso concreto, en el Consejo de la Magistratura, tiene muchísimas denuncias, pero cada vez que queremos avanzar sobre la cuestión de Ollarvide nos encontramos con que los votos del oficialismo impiden lograr la mayoría para poder elevarlo a jury, ¿no? ¿Cuál es la moneda de canje en el caso de que haya un juez protegido por el gobierno? ¿Qué canjea el gobierno protegiendo a Ollarvide? Se garantizan mutuamente impunidad. Ollarvide les garantiza impunidad en el plano judicial y la vida que hace Ollarvide, que es por todo el mundo conocida, yo que voy a agregar acá que ya no se sepa, también impide ser investigada por el oficialismo. Ambos se garantizan impunidad. Yo creo que en el juego de Ollarvide, es más, creo que funciona una verdadera asociación ilícita, ¿no?
En el juzgado de Ollarvide. Y porque no se explican algunas causas, cómo se originan los allanamientos que se hacen, por qué luego se paran. Es decir, que esto es lo que nosotros queremos investigar. Y no hemos logrado, desde el famoso allanamiento que se paró hasta ahora, que nos proveyeran una sola prueba. Estamos hablando del caso Liuzzi. Caso Liuzzi, el allanamiento a propines. Hemos solicitado nosotros la citación de Ollarvide para que venga y declara a ver qué es lo que pasó. Pedimos en su momento, y esto fue en diciembre, estamos casi mayo, y no hemos logrado que nos provean una sola de las pruebas que hemos pedido. Digamos, para el que no es perito, proveer es que se despache, digamos, que se acepte la prueba y que pídale un informe. ¿Quiénes son los dueños de Propine? Y hagan un oficio a la inspección de personas jurídicas. No logramos que eso se haga. Digo, en el caso de Liuzzi, a esto se suman un montón de cosas, ¿no? La Nación publicó el domingo una nota muy interesante, Mariano Barrio, que 22 familiares o cercanos trabajando en el Estado. Pensé que esto también es antirrepublicano, es confundir al Estado como propio, bueno, ¿no? Mire, es una característica del partido de gobierno. No solo sucederse en la presidencia entre marido y mujer, que no fue Kirchner el original, Perón, ¿no? A nombrar familiares. Está gorila, lo van a decir, le van a decir gorila más que a mí. Estoy contento que hay un gorila más que yo acá. Yo digo, ¿son realidades o no son realidades estas? Sí, pero está gorila igual. ¿Qué quiere, que le hable de mi provincia? Mire, el gobernador Das Neves, él es diputado, su cuñada senadora, su mujer diputada, su hijo concejal, su hija contrata con el Estado y tiene un montón de parientes en el Estado. Pero es una característica. ¿Qué quiere, que le hablemos de Santiago del Estero? ¿De dónde más quiere que hablemos? La sucesión Zamora, bueno, su presidente provisional. ¿Dónde más ¿no? quiere que hablemos? De Catamarca. El senador tiene toda vocación política. Pero esto se da en un solo partido. Ahora, si esto es ser gorila, bueno, póngame en el título de gorila. Yo me limito a describir realidades que se dan en el partido que hoy está en el gobierno. Sí, digo, tienen todos vocación política, los 22 parientes de Liuzzi, los de Zamora, los de Das Neves, porque digo, esto también se transparenta de una manera en el cargo público, con un concurso de antecedente de oposición lo más abierto posible, ¿no? Pero esto se da y se ha dado, y bueno, tienen esta tendencia, es decir, yo lo único que hago es describir una realidad, yo no estoy inventando absolutamente nada. ¿O acaso Isabel no fue presidente después de Perón? Cristina no fue presidente después de Kirchner. Estos ejemplos que yo le estoy dando en las provincias, ¿son hechos reales o no son hechos reales? Aclárelo rápido porque le van a sacar el título. Usted no está comparando a Isabel con Cristina por su condición de Ni a Perón con Kirchner aptitud. tampoco. Ni a Perón con Kirchner tampoco. Pero digo, son comportamientos que se han dado precisamente en ese partido de gobierno. Pero digo, no compara aptitudes políticas de no, Cristina no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Como observador gorila de la política, ¿se imagina quién va a ser el heredero del kirchnerismo? Creo que tienen algunos problemas para hacer el testamento, ¿no? No saben a quién dejar como beneficiario. Bueno, veremos, espero que lo resuelvan. Mire, el justicialismo alguna vez tendría que resolver sus cuestiones internas de manera democrática. Massa, Scioli deberían ir a una interna dentro del propio partido justicialista, porque, a ver, ¿qué queda para el resto de la sociedad cuando dentro del propio partido no pueden dirimir sus diferencias? ¿Qué queda para el resto? Sí, el problema es que la interna se traspasa a todo el mundo. A la sociedad. Bueno, y esto está mal. Desde Cafiero, Menem. Bueno, estas son conductas políticas que atentan contra el funcionamiento normal de cualquier república. Y esto de gorila, mire, yo soy radical. Si hay un partido político que está formado en el pensamiento nacional, que está formado en la vocación americanista sanmartiniana, que está formado en la necesidad de jerarquizar y proteger la educación, si está formada en garantizar la independencia de los poderes y la soberanía popular, es el radicalismo. Y si esto es ser gorila, defender estas cosas, ser gorila, bueno, yo las defenderé con mucho gusto. Usted incluye dentro del peronismo a Sergio Massa. ¿No es distinto Sergio Massa del Tiene resto? todas las características para ser peronista, sobre todo esta volatilidad ideológica que tienen, ¿vio? O sea que un día están con uno, otro día... En realidad están siempre con el poder. Lo van a acusar, senador, que mire que Cobos estuvo con Kirchnerismo. Sí, lo de Cobos, mire... Lo de Cobos, hubo mucho radicalismo transversal. A ver, lo de Cobos ya lo explicó Cobos. Él creyó en una transversabilidad que no fue tal y se fue cuando advirtió que no era así. Él ya lo explicó, ¿qué más puedo agregar yo? Que usted me diga que puede haber hombres de mi partido que se puedan... Y sí, pero se ha dado siempre. Zamora. Bueno, se ha dado siempre, pero no está más en el radicalismo. ¿Sabe qué? Cuando esto ocurre... del radicalismo se van. Ellos siguen permaneciendo afiliados al partido peronista y van con cualquier lista como candidatos. O alquilan cualquier partido para ser candidatos. Bueno, le agradezco mucho que haya participado en este momento gorila. Me he sentido menos solo, quiero decir. A ver,
algún día va a haber que discutir en la Argentina qué es ser popular, qué es ser progresista, porque acá pareciera ser que la presidenta y el partido de gobierno tienen la titularidad absoluta del pensamiento progresista y únicamente ellos son los argentinos que quieren a la Argentina, ¿no? Sí, y aparte esta imposibilidad de encontrar un matiz distinto, que es pensar distinto en algunas cosas, coincidir en otras. Digo, yo creo que, y esto también es una temeridad lo que voy a decir, si los 90 fueron la exaltación de la frivolidad, con Carlos Menem, yo creo que esta década es la exaltación de la intolerancia. La imposibilidad de sentarse a discutir con otro, ¿no? Que también la repiten, la intolerancia, porque en la década del 70 la intolerancia también fue promovida por el propio partido de gobierno. La AAA y los montoneros eran un producto de la interna del partido de gobierno. El primer atentado de la AAA fue un hombre de mi provincia, Hipólito Solari Irigoyen. Claro, por supuesto. Esta intolerancia que hoy se pone de manifiesto un poco más atenuada, ya antes también la habían puesto de manifiesto en la década del 70. ¿Tiene algo en el papel ese? Porque me da curiosidad. No, esto lo había traído de la declaración jurada de Ollarvide, del patrimonio de Ollarvide, ¿no? A ver, ¿me permite? Me interesa mucho. Es algo que no se condice con la vida que el hombre exhibe. Los ahorros, el departamento sin cochera, hay que decir ahí de 402.000, una parcela en el cementerio de Pilar, no me da mucha alegría, y ahorros tiene 55.000 en una caja de ahorro, 95.000 en efectivo y los $80.000, que creo que es herencia de la mamá, que dijo que los había encontrado. No, ahí no dice la procedencia, dice que los tiene. Yo le digo, ¿no?, que había dicho esto. ¿Y nada más? Y nada más. Pero le alcanza para ir a comer a los restaurantes más caros. ¿Cuánto sale comer o cenar por día? Yo salgo tampoco. Pero, no sé, 300, 400 pesos. Dos por día son 800 pesos por día. Por 30. Ahí está. Bueno, más las vacaciones que el hombre se toma y le da para ahorrar, para pagar los servicios y le da para ahorrar. ¿Usted es abogado? ¿Cuánto sé que es abogado? Yo soy abogado del año 80. ¿Qué siente como abogado teniéndolo a Ollarvide como juez? No, es un agravio a la justicia. Los jueces deben ser los jueces de la ley, los jueces de la Constitución. Ollarvide es un juez del poder, no es un juez de la ley. Lo peor que le puede pasar a la justicia es que los jueces respondan al poder y no a la ley, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a poner en Infobae a la declaración que ha traído amablemente el senador Cima de Villa. Gracias por venir como siempre. No, María, un gusto. muy amable.